Bienvenidos mis amigos, el testimonio de hoy va a ser mi experiencia con la brujería. Les pido abramos el corazón porque de todas formas debemos de mirarlo todo sin juzgamientos. Cometí muchísimos errores, por eso estoy acá haciendo una parte de mi enmienda, una tarea encomendada del cielo. No es Ana María la que quiere figurar, es el Espíritu Santo, es María Santísima, es Jesús, quienes son los importantes en este episodio. Entonces, empiezo por contarles que en 2008 yo conocí a una persona en mi empresa donde yo trabajaba, una empresa multinacional donde iban y venían personas extranjeras de varios países. Una de esas personas se fijó en mí, yo no tenía el más mínimo interés en ella y fue bastante el tiempo que yo me negué a aceptar alguna salida. Un día acepté, por quitarme de encima a la persona, le acepté un café y eso fue lo peor, porque inmediatamente empecé a verle cosas agradables a la persona, interesante, simpático. Bueno, le encontré a ver cosas, no simpático de bonito, pero como simpático en que los dos éramos parecidos en personalidad. Y bueno, empecé a salir con este hombre era casado, es un hombre extranjero, era un hombre casado, y yo venía de practicar el esoterismo al nivel del tarot. Yo me hacía leer las cartas desde 1997, un 31 de octubre, que estaba en la universidad en Cali, me fui con mis amigos ese día a hacernos leer las cartas allá, donde una persona que sabía muchísimo. Esta señora hoy día es convertida a la iglesia cristiana, se retiró de practicar de esas prácticas porque son muy oscuras. Ahí yo empecé a abrir puertas, abro puertas ahí, pero realmente con todos mis pecados anteriores uno abre puertas al enemigo. Pero cuando yo me dedico al esoterismo, a vivir del feng shui, a acomodar la cama, que no dé con la ventana, a creer en las matas, en las piedras, todo ese tipo de cosas, yo ya empecé a abrir puertas. Cuando conocí a esta persona en 2008, empezamos una amistad y ahí ya empecé a involucrarme con la persona, con este señor. Este señor era casado. Como siempre tienen una muy mala relación, pero independiente de eso yo no podía ni tenía que haberme metido en eso porque el problema es de cada persona. A los 3 meses de estar saliendo con él, el señor dijo que quería casarse conmigo y que pues tenía que acabar con esa relación, pero pues mi interés no era casarme con él ni formar hogar con nadie, porque yo era divorciada hacía unos pocos años y había terminado de una relación de toda la vida y yo no quería pensar en matrimonios ni en nada de eso. De cualquier forma, seguimos una relación y yo me hice leer las cartas para averiguar por el señor. Resulta que ahí me dijeron que el señor era un hombre perro, o sea, mujeriego, que la esposa le había hecho brujería para agarrarlo porque él se iba a casar con otra persona, pero pues bueno, yo no le creí nada a esta persona, aunque ya me había leído cosas que habían pasado, pero yo no creí en eso porque yo dije, no, lo que esta señora quiere es como que yo le pague para algún trabajo y yo eso sí no voy a hacerlo. De cualquier forma, yo seguí ahí en esa relación y pasado un buen tiempo, este señor me dijo que había encontrado cosas sospechosas en su casa y que había visto unas llamadas de su esposa a una tía de ella que era bruja y que eran llamadas muy largas y que no sé qué. Entonces yo inmediatamente conecté con lo que esta señora me había dicho, que estaban haciendo brujerías. En ese momento nosotros ya veníamos como que discutiendo, como hartos el uno del otro, en situaciones malucas, pero bueno, yo dije no, entonces le comenté a él lo que me habían dicho en las cartas, que me habían dicho esas cosas, y me dijo no, pero pues tenemos que mirar, averiguar, porque si nos están haciendo algo, no sé qué. Bueno, el caso fue que yo llamé a Cali, a la señora con la que me había leído hace años anteriores cosas. Entonces la llamé y le pregunté,
me dijo que sí, que esa señora era delicada, que ella había agarrado, que ella no amaba a su esposo y lo tenía pues que agarrado con este tipo de cosas. Bueno, el caso es que yo empecé a buscar, a no creer en eso. Inicialmente no creí en eso y dije de malas, yo no creo en esas cosas y bueno, no le puse mucho cuidado. Cuando yo empecé a enfermarme, inicialmente uno nunca no le pone ni 5 de cuidado a eso, pensando que es cualquier cosa, y empecé a ir a todas partes, a hacer exámenes de todos porque permanecía muy enferma. Pero parecía que yo todo eso me lo inventaba porque no salía absolutamente nada en los exámenes. Empecé a aburrirme en la empresa donde trabajaba, pero con un aburrimiento extremo. Yo ya no quería estar allá, totalmente desesperada por retirarme. Esto todo va pasando en meses, esto no fue que de hoy en mañana pasó, no, esto fue pasando en meses. Claro que en un momento dado se empezó a dar todo terrible, se me entraban las culebras a la casa, se me perdía todo, enferma, lloraba por todo, deprimida, no dormía y totalmente enferma y ya muy harta con la persona, con la pareja esta, yo ya no quería ni verla. Bueno, el caso fue que me fui a hacer leer las cartas y ya desesperada quería como cortar con las cosas. Llegué donde otra señora que sabía muchas cosas y sí, me comentó muchas cosas parecidas a las que me habían dicho las otras. Sin embargo, me dijo, la señora fue donde una persona que sabe muchísimo y es una bruja muy brava. La bruja quiere quedarse con el tipo porque el hombre este es un muy buen partido y va a quedar con el hombre porque la esposa le llevó un poco de cosas, de pruebas y de cosas suyas que eso hace que los destruya. Pues resulta que yo empecé a perderlo todo, yo me perdí el trabajo en la empresa que trabajaba, o sea, me retiré, ni siquiera lo perdí, yo lo dejé, no aguantaba y me retiré yo misma. Puse un restaurante y me fue muy bien al inicio, de repente también todo, o sea, todo se fue al suelo, todo, perdí todo lo del restaurante, el carro me lo robaron de acá al frente. Totalmente, cualquier cosa que me hicieran de salud se iba a cosas más graves, pero igual no me encontraban nada. Bueno, las culebras, como les digo, todo me caía mal. La pelea aquí, yo era un diablo completo acá con mis hijos, los perdí a todos, mi familia, no tuve ni familia acá en Colombia, nadie, los únicos que estaban conmigo eran los familiares de Estados Unidos. Esta casa no la perdí porque no está a nombre mía, no, a nombre mío, está a nombre del papá de mis hijos y yo no figuro con nombre ahí. No la perdí por eso, pero el resto, todo, hasta un celular, bolsos, computador, todo me lo robaban. El caso fue que la plata que yo tenía ahorrada, toda se me fue. Yo quedé sola, muy sola, absolutamente sola y muy enferma. Me estaba muriendo. Ya no podía caminar ni siquiera 5 cuadras porque terminaba desmayada, quedé flaquita, arrugada, el pelo se me cayó todo y nada que me encontraba, nada de la sangre, era agua. La doctora que me estaba atendiendo, la internista, me dijo que yo tenía todos los síntomas de una leucemia, pero no me podían decretar una leucemia porque no me salían los exámenes, la resonancia. A lo último, ya pasados, que yo me acerqué a Dios, empezaron a salir otras cosas muy parecidas a la leucemia, pero yo voy a que cuando yo estaba en ese desespero por buscar la salida, yo fui donde la última señora y me dijo, esta señora es muy dura, esta es una bruja que se vuelve pájaro, es peligrosísima, ella está haciendo cosas muy duras y la va a hacer enfermar mucho, pero no va a poder con usted, porque usted de todas formas, usted es una mujer de oración. Y yo decía, pues qué oración si yo no voy a misa nunca, ni nada, ni rezo, ni nada, o sea, ¿qué está de dónde sale? El caso fue que ella me dijo que la oración me iba a sacar de esta situación, pero que ella no podía ayudarme con nada, que me fuera a Chinauta a hacer había un retiro católico, que yo me fuera para allá, que allí iba a encontrar la solución, porque allá había un chamán
que iba un chamán también para que me ayudara y que él sí sabía. Pues yo me fui con ella y no solo eso, sino que yo me llevé a mi hija y me llevé unas amigas con hijos y todo. Y un par de amigos, íbamos como 10 personas, me los llevé para ese retiro. Y sí, cantaban muy lindo, canciones de Dios y santos. Mira, estaba como el santo, como el que estemos viendo acá, el Divino Niño Jesús. Estaban todos los santos, ese sitio rodeado de santos, un sitio como campestre. Y mucha gente estaba allá. Y resulta que nos daban Eucaristía, nos hacían Eucaristía a las 8 de la noche y a las 10 de la noche empezaba otro ritual. El ritual era con yagé. Allá nos daban unas bebidas de yagé y resulta que ese chamán rezaba la bebida de yagé. Es un yagé embrujado. Y todos los santos que se veían ahí eran santos de demonios, santos que están representando demonios, porque resulta que los satánicos utilizan nuestros santos, a San Benito, a la Santísima Virgen, porque ellos también tienen virgen, una virgen mala, pero la tienen y ellos la representan con nuestros santos. El único que no tienen es a Jesucristo, porque ellos no pueden ver la cruz, ellos no resisten ver a Jesús crucificado, porque ahí fue donde los venció. De resto tienen todos los santos, es por eso que mucha gente va y visita a San Gregorio y se hacen operar de San Gregorio y quedan sanos, porque es que el demonio también sana. Yo vi también en ese sitio cómo el demonio sanó a un niño que llegó con las manitos torcidas y los pies torcidos y al otro día ya los estaba soltando, un niño de 11 añitos. Lo llevaban desde Neiva a Chinauta. El caso es que San Gregorio sí es un santo y creo que ya lo van a nombrar santo, está beatificado, pero como tal San Gregorio sí es santo. Lo que sucede es que lo tomó un demonio y está suplantando a San Gregorio para que los católicos caigamos en eso y caemos muchísimo. Yo conozco de una persona que se hizo operar por San Gregorio y la hora de la muerte le duró por días y solo hasta que llegó un sacerdote y él totalmente desmayado, sin poder abrir ni los ojos, moribundo, totalmente moribundo. Él no podía ni confesarse, pero el sacerdote llegó y lo absolvió de todo cuanto pecado tuviera y a la media hora pudo morir. A lo que voy con esto es que nosotros vamos donde estos demonios y ellos rompen los sellos bautismales nuestros y sobrepasan, ya nos dejan, abrimos un cheque, o sea, le estamos firmando nosotros un cheque en blanco al demonio. Entonces entra a ser parte de nuestra vida. Cuando yo estoy entrando a las cartas, yo estoy abriéndole al demonio la cabida en mi vida. Entonces, ahí es donde ese es un pecado mortal. Está catalogado en la Biblia como un pecado mortal. Yo, después de ese día, a mí me fui a otro día de retiro y fue el 3 de diciembre de 2010. Me fui con un par de amigos, un amigo y una amiga. Allá no era que fueran los más brutos, no, iba gente de clase media alta, o sea, iba de todos los niveles y más todavía clase alta. Entonces, no es que pensando que esta persona profesional, culturalmente diferente, socialmente distinta, no, el enemigo le obnubila a cualquiera que sea, él no escatima en nada y no es porque sean brutos y que sean pobres, no señora, es porque hayamos abierto puertas y eso lo hace mucha gente. El día 3 de diciembre a mí me dieron un bebedizo distinto. Me llamaron ese día a hacer una toma especial. Me escogieron a mí entre 100 y pico de personas y solo me escogieron a mí para tomar ese bebedizo, que era una especie de vomitivo que iba a hacer que se rompiera toda la brujería en mí. Ese fue el comentario que me hicieron. Me llamaron a tomar la bebida esa y a mí me daban náuseas, en determinado momento me iban a dar vómitos, y había un balde con una bolsa negra para que yo vomitara ahí. Esa bebida era sagrada, por lo que entendí en ese momento era sagrada porque yo boté un cunchito así al piso y ahí mismo el tipo brincó. Pedro, porque acuérdense que tienen las mismas jerarquías, pues a mí me pusieron a Pedro a que me cuidara mientras yo tomaba eso y Pedro rezaba, no sabía yo qué rezaba,
pero él estaba rezando. Entonces yo empecé a tomar el yagé, ese yagé envenenado, y cuando me empezó a dar el vómito, inmediatamente sentí las legiones de demonios dentro de mí y yo ya no tenía fuerzas porque yo vomitaba y quedaba totalmente seca, seca, seca. O sea, yo no podía, no quedaba con alientos de sostenerme de pie. La mirada se empezó a cambiar, mis ojos, que son cafés claros, se pusieron amarillos, como el color de las flores que están aquí atrásito, más claras. Yo dije inmediatamente, yo caí en cuenta que yo estaba en territorio de Satanás y dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero pues como en lengua enredada o algo, yo me levanté así porque yo quedaba doblada haciendo esfuerzos por vomitar. Y esos demonios internamente, y yo miraba para afuera y todas las cosas, pero yo internamente estaba viviendo una realidad distinta que en palabras yo no la puedo explicar. Yo, si fuera escritora, yo creo que tampoco se podría explicar lo que yo sentía en ese momento tan horrible, porque yo veía pasar luces eléctricas a unas velocidades increíbles, unos sonidos, las canciones que eran para Dios, que en ese momento las tenían sonando en el aire, pues ahí eran totalmente en otro idioma, era todo diferente, y yo inmediatamente caí en cuenta que yo estaba siendo tomada por el enemigo, pero que yo no podía ceder. Algo me decía a mí que yo no podía ceder. Entonces yo empecé a clamar a Dios, yo le pedí, yo le dije, Dios mío, perdóname, yo qué hice, yo qué estoy haciendo, Señor, esto yo me lo merezco, perdóname, Señor, sálvame, no dejes que se me roben el alma. Y empecé a pedir y a pedir, y este hombre seguía ahí rezando, pero de un momento a otro yo di 2 pasos y salí del salón, de ese cuartucho en que me tenían, y salí y me agarró una amiga. Mi amigo se acercó a mí, él tenía un rosario con San Benito, mi amigo era de misa diaria, era de Santísimo, tenía 30 años en ese momento y era un joven muy espiritual. Yo le pedí que me entregara ese rosario y me lo clavé en el pecho. Me llevaron a la colchoneta porque ese era un retiro de 3 días, y me llevaron a la colchoneta mía, yo quedé sumida. En la colchoneta no se veía ni el cuerpo, o sea, yo quedé como perdida entre las cobijas. Pero yo le dije a mi amigo que por favor orara por mí, porque esto era de Satanás, que eso era algo malo. Resulta que mi amigo empezó a orar y yo le dije que en voz alta, y él empezó a orar y yo empecé a ver unas personas vestidas de negro, unos monjes vestidos de negro alrededor del colchón, y yo le decía a mi amigo, ¿quién es? ¿Quién es? De cualquier forma me decía, él no veía a nadie. Yo le traducía a mi amigo qué me estaba diciendo una voz que tenía interna, y yo le decía, me está diciendo aguanta y te salvas, aguanta y te salvas. Yo no sabía qué voz era. Y yo le hablaba al Señor y le pedía perdón y ayúdame, sálvame, yo no voy a aguantar, esto es muy difícil, porque lo que yo sentía internamente era un desespero, que yo quería estrellarme contra las paredes. Yo no podía, y lo peor era que yo sabía que yo había autorizado que eso entrara y que tenía el poder sobre mí en ese momento. Entonces yo clamé a Dios y mi amigo se sentó a mi lado a hacer oración en voz alta, y en ese momento también me decía, me mostraba que lo que yo hacía, que lo que yo leía de Connie Méndez, que era metafísica de Connie Méndez, que yo le iba las cartas, me mostraba que la Iglesia Católica era la real, aún con todo y el pecado que hay en la Iglesia es santa. Yo le traducía todo eso a mi amigo John, que estaba en ese momento a mi lado. Le decía, la neurolingüística era mala, el yoga era malo, pero yo no entendía por qué. Yo le traducía eso todo, le decía a mi amigo lo que me estaba diciendo. Y yo le dije a John que yo necesitaba un sacerdote, que urgente, yo necesitaba un sacerdote, pero yo estaba ahí tirada y eran las 6 de la tarde, yo en Chinauta. Entonces él me dijo, sí, ahorita viene el sacerdote, Anita, a las 7 llega, y no sé qué. Le dije yo, no, él no es, él es de ellos, y yo ya tenía claridad de que el sacerdote, que esa misa había sido una pantomima que se hacía para llevar a la gente católica a las manos de Satanás, abrirle las puertas a Satanás. A las 8:30, a las 5 de la tarde yo tomé hice esa toma, y a las 8 de la noche yo estaba ya recuperando mi ser, pero yo estaba ya muy empoderada del Espíritu Santo, que yo no sabía que existía realmente. A mí en católicos pues no nos daban esa clase. Cuando nosotros vemos a los papás y a los familiares tan creyentes,
nosotros vemos que van a misa, pero ni ellos saben siquiera qué significa la Eucaristía, ellos no miran qué significa el Santo Rosario, no sabemos nada. Entonces, por eso es que nosotros nos obligan a ir a misa, y cuando podemos salirnos, porque yo conocía de la iglesia y todo, porque mi mamá era muy creyente, pero inmediatamente yo pude, 12, 13, 14 años, yo no volví nunca a una misa ni nada, y me casé por la iglesia en un ritual que era por conveniencia, no porque mirara el sacramento como tal. Entonces, el papá de mis hijos también se casó en el mismo concepto. Entonces, no éramos conscientes, era más como que cumplir con las cosas. Cuando yo ya estaba en ese momento, mi amigo empezó a rezar y yo ya volví a las 8:30 más o menos, yo ya estaba en mí otra vez, y nos metimos al carro. Pero resulta que en el carro no pudimos salir de ese sitio porque nos pusieron un carro, una camioneta al frente, al otro lado había un muro y al otro lado había otros carros, o sea, nos cerraron el carro. Esa noche, por primera vez, aprendí a hacer el rosario, porque mi amigo hizo toda la noche de ese viernes, hizo los misterios dolorosos, eran los únicos que él se sabía, pero toda la noche parábamos un rosario y seguíamos el otro. Yo estaba desmayada del sueño, del agotamiento y todo, y quería quedarme dormida, y él empezó a hacer el rosario, e inmediatamente la fuerza llegó en mí, se me quitó el sueño y todo, y hacíamos rosario y rosario y rosario. Cuando yo ya al otro día a las 6 de la mañana pudimos salir de ese sitio, nos abrieron, nos quitaron las camionetas y salimos. Después de eso empecé a ir a misa los domingos. Era como les decía en otro video anterior, era de misa, pero iba ir a misa los domingos sin sentirla. Pero yo había quedado con una depresión, me quedó como una opacidad en el alma muy grande durante algo más de una semana, donde yo decía, Dios mío, si así va a seguir mi vida, ¿qué va a ser de mí? Pues resulta que yo empecé a ir a la Eucaristía los domingos, hablé con un sacerdote, y ya ahí, eso fue todo diciembre, no me confesaba, no hacía más nada de eso, sino solo la Eucaristía. Pero a partir de en enero empecé a hacer lo que les dije, la oración a la sangre de Cristo. Empecé a ir me confesé en ese primer viernes de febrero de 2011, y empecé a ir a la misa, seguía yendo a la misa y a hacer el Santo Rosario. Eso sí, empecé a hacerlo todos los santos días, todos los santos días. Aún así, empecé realmente camino de conversión, como les dije en el otro video, en 2011. En la Semana Santa, en abril 17 creo que era la fecha, 22 mentiras, ese Viernes Santo 22 de abril, ese Viernes Santo leí el libro de Job completo con mi amigo John en ayuno, esa Semana Santa, Viernes Santo. Pero les quiero decir que nunca imaginé que yo empezaba a vivir la historia de Job ese mismo día. Entonces, para el próximo video les tendré lo que es el desierto, y ahí vamos a mirar cómo están ustedes respecto a las situaciones que están viviendo, si ustedes están pasando por un desierto o están pasando por una noche oscura. Entonces, para la próxima semana vamos a mirar eso, ¿estamos en desierto o estamos en la noche oscura? Les agradezco que si les gustó este video, por favor se suscriban, y los espero la próxima semana. Un abrazo para todos.